Mateo 11, 29 y 30. Leámoslo juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La semana pasada comenzamos a meditar este versículo, y si no escuchó la primera parte, le pido que lo escuche para tener un panorama más amplio de este precioso versículo. Pero resumiendo un poco lo que ya estudiamos, el yugo es una pieza alargada de madera que se sujeta sobre el cuello o cerviz de uno o dos bueyes para formar una yunta. Y allí, hermanos, cuando son dos bueyes y se forma una yunta, allí unidos por el yugo, están sometidos bajo la autoridad del dueño o bajo la autoridad del que los guía, y unidos van a una misma dirección, en una misma dirección, arando. Y hermanos, cuando nosotros venimos a Dios, nos humillamos a Dios y decidimos seguir a Cristo, voluntariamente ponemos nuestra cerviz bajo el yugo, y allí vamos aprendiendo de Cristo, quien nos dejó ese máximo ejemplo de humildad y mansedumbre. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este precioso yugo no es como el yugo de Satanás, como el yugo de pecado, donde se vive en opresión, en desgracia, en fracaso, en soledad, tristeza, miseria, un yugo cuyo fin es la condenación eterna. Ese sí es un yugo terrible, pesado, que nos es impuesto, un yugo en el que la gente va llorando al fracaso, la gente va llorando en la soledad, la gente va llorando a una condenación eterna y no puede liberarse de ese yugo terrible del pecado. Pero gracias a Dios, porque en Cristo somos libres, porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad de la palabra de Dios que hemos escuchado, el mensaje del evangelio de salvación, es el que nos ha liberado del yugo de la esclavitud. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es maravilloso experimentar esa libertad, porque el ser humano solo puede estar bajo dos yugos: o bajo el yugo de Satanás y del pecado, o bajo el yugo de Cristo. Nadie puede decir: es que yo ni de uno ni de otro. Tenemos que tomar todos una decisión, pero estar bajo el yugo de Cristo es descanso para nuestra alma. Como dice aquí la palabra de Dios, su yugo es fácil y ligera su carga. Y realmente, hermanos, es que estar bajo la autoridad de Dios es una dicha para nuestra alma. Hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, todo es para nuestro bien, todo es para nuestro reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros. En el mensaje anterior vimos brevemente el ejemplo de Cristo en cuanto a su humildad y mansedumbre para aprender de Él. Él mostró su humildad en todo, en cada aspecto de su vida. Y resumido lo que ya vimos, Él no vino a buscar fama, ni honra, ni grandezas, no vino a buscar su propio bien, no vino con fines egoístas, no vino para satisfacer su voluntad. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se negó a sí mismo y tomó la cruz voluntariamente. Y todo discípulo de Cristo es llamado a negarse a sí mismo, a su propia voluntad, deseos, caprichos, autosatisfacción o grandeza, para someterse a la autoridad de Dios en obediencia al Señor, tomar la cruz, morir para sí mismo. Y hermanos, ese es el descanso para nuestra alma. Pero también vimos cómo la humildad de Cristo se mostró en aceptar la soberanía de Dios, aun cuando en un momento Él oraba y suplicaba y decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú.
Jesús humildemente aceptó la soberanía de Dios, la voluntad de Dios sobre su vida. También vimos que Jesucristo dependía de Dios. Él oraba humildemente, Él buscaba a Dios con ruego, oración, súplica, y leímos varios ejemplos de cómo Él se apartaba a solas y oraba a su Padre Celestial dependiendo de Dios. Como Él lo dijo, nada hago por mí mismo, en una dependencia total. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El llamado es a unirnos con Cristo en esa humillación y mansedumbre verdadera, aprendiendo de Él. Y hoy vamos a ver otra forma en que vemos su humildad, es en sus palabras. Fíjese que Jesucristo no dio testimonio de sí mismo. Fácilmente pudo autoexaltarse ante los hombres o ante los discípulos. Pudo haber dado testimonio de sí mismo, pudo haber hablado con soberbia, pudo haber hablado, vieran cómo estaba yo en la creación y miren qué lindo, lo hice todo. Como dice en San Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él estaba unido al Padre en la creación, como leemos también en Colosenses. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, lo visible, lo invisible, lo material y lo espiritual, todo. Pero Jesucristo, mire qué humildad la que nos enseña. Él no habló de sí mismo, Él no se puso a hablar de cómo estuvo en la creación, Él no se puso a hablar de lo hermoso de su creación, porque hermano, qué maravilla todo lo que el Señor hizo, lo hizo perfecto. No se puso a hablar de eso, no se exaltó, no dio testimonio de sí mismo, o no dijo, vieran cuando hice el universo, cuando nada existía, cuando fueron creados los ángeles. No mencionó nada de eso. Guardó silencio. Él era Dios hecho hombre en completa humildad. En su ministerio tampoco se puso a contar nada de su vida en esta tierra. Vieran, cuando yo tenía 12 años, estaba en el templo con los doctores de la ley y yo hice esto y yo hice aquello, yo hice allá. No, en silencio. Él no estaba yo. Sus enseñanzas y mensajes estaban centrados en la palabra de Dios y no en sí mismo. ¿Qué lección nos deja el Señor de humildad y de mansedumbre? Los seres humanos, todos tenemos la inclinación a autoexaltarnos. Todos tenemos la inclinación a dar testimonio de nosotros mismos, a contar nuestros logros o nuestros aciertos o nuestras victorias. Y claro, en algún momento, bajo la guianza de Dios, a veces es necesario para edificación de otros, pero de lo contrario es mejor callar, porque eso solo exalta nuestro ego, y eso no solo en nuestra vida cristiana, sino en todo, en cada área de nuestras vidas. ¿Cómo es molesto escuchar a alguien que vive hablando de sí mismo? Es molesto, no sé, es chocante, yo aquí, yo allá, o mi esposo, o mi esposa, o mis hijos, o esto, o aquello. Y hermano, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios trata fuertemente con el orgullo. Lo vemos en la palabra de Dios muchas veces. Por ejemplo, si usted está llevando la lectura anual de la Biblia, hoy leímos cómo Nabucodonosor se exaltó y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo he hecho. Y hermanos, realmente de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces hablamos y en nuestra boca se nota ese orgullo, esa arrogancia. Dios trata con el orgullo y por eso permite muchas cosas a nuestras vidas para quebrantar nuestro orgullo, y otras bendiciones no las hemos recibido o no las recibimos porque Dios sabe que nos corromperíamos si con cosas pequeñas muchas veces nos tienen que estar oyendo. Ahora, hermano, con cosas grandes seríamos unos monstruos, porque cuántas veces el orgullo y la soberbia dominan nuestro corazón. Necesitamos aprender a callar, a no dar testimonio de nosotros mismos, porque es Dios el que da testimonio de nuestras vidas. Vamos a leer unos pasajes para tener más luz en este tema.
Leamos en San Juan 5, 30 al 32. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Esto es lo que vimos la semana pasada, su dependencia de Dios. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. También lo vimos la semana pasada. Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aparte es testificar de las misericordias de Dios, del poder de Dios. Pero hermano, qué diferente es cuando hablamos de nosotros mismos. Qué diferente es cuando en vez de dar un testimonio de su misericordia, de su gracia, de su poder, pero no porque lo merecemos, sino por su misericordia. Él ha obrado, Él ha actuado, y Él es poderoso, Él es fiel, y la Biblia nos habla que debemos testificar de todas las maravillas que Él hace en nuestras vidas. Pero aquí habla Jesús y nos deja ejemplo. Si yo doy testimonio de mí mismo, Él tenía muchísimo que contar, muchísimo de qué poderse jactar, muchísimo que decir de sí mismo. Pero en el versículo 32 dice: otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y esto es así. Dios es el que se encarga de dar testimonio de nuestras vidas, y ese es el testimonio que realmente vale. Deberíamos proponernos hablar menos de nosotros mismos, menos y si es posible nada de nosotros, o muy poco, solo cuando Dios nos guíe, y más de Dios, más de su palabra, más de su gracia, más de su misericordia. Necesitamos autoexaminarnos, examinar nuestras palabras, porque muchas veces somos inconscientes de esas inclinaciones. Como repito, a veces en cosas sencillas, en las diferentes áreas de la vida, en las diferentes situaciones de la vida, tendemos a hablar mucho de nosotros mismos. Examinar nuestras palabras, porque hermanos, solo los que nos escuchan se dan cuenta, porque ni modo, ellos son los que nos tienen que soportar, pero nosotros no nos damos cuenta de esas áreas, y Dios envía su palabra como un espejo para que nos autoexaminemos y para que le pidamos a Dios: Señor, yo quiero ser así, manso y humilde de corazón, que no sea yo el que dé testimonio de mí mismo, que seas tú dando el testimonio acerca de mi vida. Porque repito, esto se da en todas las áreas, sea el área familiar, laboral, estudios, matrimonio, hijos, en lo espiritual, en el servicio a Dios, en todo. Que Dios nos ayude a guardar silencio, a no caer en esa tentación de jactarnos, a no caer en esa tentación de dar testimonio de nosotros mismos, de andar contando lo que hacemos, de andar contando nuestros logros, de andar contando, hermano, cuánta cosa que muchas veces solo muestra el orgullo de nuestro corazón. Cualquier oportunidad la aprovechamos para sacar ese yo. Es que yo aquí, yo allá. Parece tan simple, pero es una tentación tan sutil, y así no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero veamos más pasajes bíblicos. Dios nos habla conociendo nuestra inclinación humana. Vamos a Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Subraye eso. Mire, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos habla de esa inclinación. Esta palabra que se utiliza aquí en el hebreo tiene varios significados: alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear, hablar bien. ¿Cómo celebramos nuestras vidas, nuestras victorias? Nos sentimos tan bien, alardear de lo que hago, de lo que no hago, aplaudirme, aún a veces tal vez ni lo hablo, pero ahí muy dentro de mi corazón, y esa abundancia del corazón sale por la boca, hablo bien de mí mismo o de los míos. ¿Todo eso qué significa?
Orgullo. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Verdad que necesitamos aprender a callar en cuanto a nosotros mismos? No es fácil, es lo contrario a nuestra inclinación carnal humana, pero eso es negarse a sí mismo. No debemos buscar ni alabarnos a nosotros mismos, y hermano, ni que otros nos alaben. Aquí dice: alábate el extraño y no tu propia boca. ¿Cuándo nos va a alabar el extraño? Pero, ¿y para qué anhelar eso? Como hablamos la semana pasada, Jesucristo no buscaba la gloria de los hombres, y eso es mansedumbre, eso es humildad. ¿De qué nos sirve alardear y de qué nos sirve que otros nos admiren o que otros nos aplaudan o que otros digan: ala, es que de verdad como él o como ella no hay otra? ¿De qué nos sirve? Solo exalta nuestro ego, solo exalta nuestro yo. Mejor darle la gloria a Dios. Si algo bueno venga en nosotros, que glorifiquen a Dios, pero nosotros calladitos, calladitos. Leamos en Proverbios 26. Dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Será que es cierto este versículo 6? Claro que es cierto. Todos, miren, cada uno proclamando su propia bondad, cada uno proclamando lo bueno que hace. Peor en esta época de redes sociales, hermano, ¿qué se hace en anonimato? Muchas veces nada. Cada uno proclama lo bueno que hace, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hacer notorio lo que hago, hacer público lo que hago, hacer público lo que hice en el pasado. Aprendemos de Cristo, es que Él nos dejó ejemplo. Dígame si no tenía Él de qué hablar, pero guardó silencio, en humildad, en mansedumbre. Leamos Proverbios 25-27. Dice: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Cuando yo hablo de mí mismo, muy en el fondo estoy buscando mi propia gloria. A veces va disfrazado con yo, gracias a Dios, tal y tal cosa. Pero hermano, Cristo no se puso a hablar de sí mismo con una pantalla de gracias a Dios. No, es que hermano, si Dios lo manda en su palabra: alábete el ajeno y no tu propia boca, es porque Dios conoce la inclinación de nuestro corazón. Ni nosotros nos conocemos muchas veces a nosotros mismos, pero hermano, sinceramente, somos soberbios. O sea, la inclinación humana, pecaminosa, carnal, cada uno de nosotros tenemos la misma inclinación al orgullo, todos. Y por eso Dios nos habla. Jesucristo nos dejó ejemplo: aprended de mí que soy manso y humilde. Buscar la propia gloria no es gloria. Proverbios 30-32. Tan claro que nos habla Dios que hasta un niño pequeño lo puede entender. Leámoslo juntos. Proverbios 30-32. Leamos. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. ¿Quién no puede entender eso? Aún los más chiquitos, hermanos, es que Dios es tan fiel y tan bueno que nos habla tan claro. Si neciamente has procurado enaltecerte, claro que neciamente, cuando sentimos, a veces hablamos de más, cuando sentimos estamos contando, hablando, exaltándonos, autoexaltándonos. Pero ¿qué debo hacer? Poner el dedo sobre mi boca, calladito. Calladitos nos vemos más bonitos, dice el dicho. ¿Cómo nos guarda la palabra de Dios? Él nos recuerda hoy: mejor guarda silencio, mejor guárdate, porque eso es orgullo, porque eso es soberbia. Que el tema de conversación no sea yo, que el tema de conversación no sea mi vida,
Que el tema de conversación no sea yo hice esto, yo hice aquello, yo aquí, yo allá. Cristo es nuestro máximo ejemplo. ¿Cuánto pudo haber contado, hermanos? ¿Cuánto pudo haber contado? ¿Cuánto pudo haber dicho? Y hubiera sido verdad. Él solo habló lo necesario. Y sus palabras y sus enseñanzas estaban saturados de la palabra de Dios, no de sí mismo. Cuando alguna vez dio testimonio era porque era necesario, pero hermano, todo estaba saturado de palabra de Dios, de revelación de Dios, no de sí mismo. Piense cuando bajó de allá del monte de la transfiguración, no bajó contando, vieran lo que me acaba de pasar a las multitudes. Llegó Moisés y llegó Elías, y yo estaba ahí con ellos y fui transfigurado para la gloria de Dios. Callado, bajó en silencio, no bajó contando la experiencia que tuvo. Hermano, cuánto ejemplo en toda su vida vemos ese precioso y maravilloso ejemplo. No habló ni de su eternidad, no se autoexaltó, no habló de nada ni de sus experiencias, no habló de nada. Mateo 4:11. Cuando él terminó su ayuno, después de que fue tentado por Satanás, en el versículo 11 dice, el diablo entonces, en Mateo 4:11 dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Pero cuando Jesús comienza su ministerio, inmediatamente en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Mencionó que llegaron ángeles a servirle? No. ¿Qué hubiera pasado en la actualidad? Hubieran hecho videos, hubieran vendido CDs, hubieran hecho libros contando la experiencia, porque hermano, el ser humano es dado a eso, nosotros mismos somos dados a eso. Yo creo que muchas veces si Dios no nos da muchas experiencias es porque nos conoce, nos corromperíamos. Somos soberbios, somos altivos. Pero mire, Jesús no se puso a contar esa experiencia que acababa de tener. No, palabra de Dios, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Baja del monte de la transfiguración y no se pone a contar la experiencia que tuvo. Ahí sana al hijo de aquel hombre. Jesucristo es humilde, manso y humilde de corazón. Su carácter es por excelencia perfecto, perfectísimo. Leamos juntos 2 de Corintios 10, 18. 2 de Corintios 10, 18. Leámoslo. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Si queremos la aprobación de Dios, debemos aprender a guardar silencio acerca de nosotros mismos. El que habla bien de sí mismo, el que alardea, el que vive yo, no es aprobado por Dios. Aquel de quien Dios da testimonio con su respaldo y con su gracia, ese es el que es aprobado por Dios. Es que ese es el testimonio que Dios da. Leamos 2 de Corintios 12, 6. Aquí habla el apóstol Pablo. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo había tenido muchas experiencias sobrenaturales, Dios lo usaba grandemente. En los versículos 1 al 5 de este capítulo 12 nos habla de una experiencia que tuvo 14 años atrás y lo cuenta como tercera persona. Dice, conozco, en el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe,
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mire qué experiencia. Ser arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Fíjese que me llama la atención de que esa experiencia que había tenido 14 años atrás, él pudo haberse gloriado, pudo haber escrito muchos libros, muchas cartas a todas las iglesias acerca de esa gran experiencia, pudo hacerse famoso, pudo, hermano, vivir contando esa experiencia siempre, pero solo dedica estos cortos versículos porque él se dedicó a hablar la palabra de Dios, no a hablar de sus experiencias. Aquí lo cuenta. Es la única vez que lo menciona, en todas sus cartas es la única vez que menciona esta experiencia. Sus cartas estaban saturadas de enseñanza y palabra, no de sus experiencias, ni de lo que él hacía. Pero en el versículo 6 que vimos, si quisiera gloriarme diría la verdad, pero lo dejo. Eso es lo que debería de haber en nuestro corazón, el sentir que debería de haber en nuestro corazón. Tal vez pudieran haber muchas cosas por las que podríamos gloriarnos, pero lo dejo, pero mejor guardo silencio, pero mejor me callo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. O sea, si oye palabra de Dios, si oye la gracia de Dios, si ve en mí algo de los frutos del Espíritu Santo, que ellos lo vean, pero no yo hablar de mí mismo, de cómo oro, de cómo busco a Dios, de cómo sirvo a Dios, o cosas en lo humano, de qué tan inteligente soy, o qué logros tuve, nada. Que solo lo vean y que sea Dios el que dé testimonio acerca de mí. Es tan delicado esto que Dios mismo cuidó al apóstol poniendo un aguijón en su carne, un sufrimiento para que se mantuviera humilde. Ahí mismo en ese capítulo 12, hablando, el 6 acabamos de leer, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Mire el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Por eso podemos ver que lo que cuenta hace 14 años fue una experiencia que él tuvo, pero por lo visto no fue la única. Dice, la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Podemos ver cómo Dios cuidó de su siervo, conociendo la inclinación humana. Y mire, Dios también nos cuida a nosotros. Fíjese que acerca del aguijón hay muchas teorías y no podemos saber qué era exactamente el sufrimiento que Dios permitió para el apóstol Pablo. Unos creen que era una enfermedad, porque, por ejemplo, él mismo lo dice cuando fue a Galacia. Él habla de la prueba que tenía en su cuerpo. En otros pasajes, por ejemplo, hay un pasaje donde dice que vean con cuán grandes letras escribía. Algunos creen que estaba enfermo de los ojos, no lo sabemos. Otros creen que el aguijón era la rebeldía de la iglesia de Corinto, porque era una iglesia carnal, tremenda, terrible. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios, en su soberanía y en su misericordia, hizo que este hombre tuviera ese aguijón
para que él se mantuviera humilde y necesitado de Dios. Y Dios tiene ese cuidado para sus hijos y para sus siervos. Es que todo es para nuestro bien. Mucho de lo que vivimos puede ser, hermano, Dios guardando nuestras vidas. Y de hecho, Dios permite que pasemos muchas situaciones para que nos mantengamos en humildad, para que reconozcamos nuestra necesidad de Dios, para que dependamos de Dios. Y el apóstol Pablo aquí llegó a decir: con todo ese trato de Dios, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y realmente, hermanos, muchas veces edifica más a las personas cuando contamos nuestras debilidades, cuando contamos las angustias que hemos pasado, cuando contamos los conflictos que hemos vivido. Los edifica más porque se dan cuenta cómo Dios puede glorificarse, cómo Dios puede obrar, cómo Dios puede fortalecer. Edifica más que si me la paso alardeando y hablando como yo sí y tú no. Eso a veces más desanima que anima. Ay, hermano, pero Dios es tan fiel, tan fiel. En 1 Corintios 13:4, no lo leamos, solo se los voy a decir, dice que el amor no es jactancioso. El jactarnos es lo mismo, hablar de nosotros mismos, gloriarnos, alabarnos, hablar de nosotros. Eso no edifica. Al contrario, hacemos sentir mal muchas veces a las personas. A veces es una forma de humillar a otros. Yo sí, tú no, porque yo sí, tú no. El amor no es jactancioso. Cuando amamos, aprendemos a guardar silencio de nosotros mismos. Y si algo hablamos, lo hacemos para edificación. Y por eso muchas veces nos gloriamos en nuestras debilidades, para que repose en nosotros el poder de Cristo, para que la gente pueda ver que es Cristo. Cristo es el que da la victoria, Cristo es el que obra, Él es el que, hermanos, nos lleva adelante. Por eso la gloria siempre es para Él. Leamos en 1 Corintios 4:7. Leamos. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hace poquito mencionaba este texto porque hemos estado hablando acerca de la humildad. Todo lo hemos recibido de Dios. Si es inteligencia, la hemos recibido de Dios. Si son capacidades físicas, las hemos recibido de Dios. Si es familia, lo hemos recibido de Dios. Si son bendiciones materiales, lo hemos recibido de Dios. Si es vida espiritual, lo hemos recibido de Dios. Si son deseos que Dios ha puesto en nosotros, lo hemos recibido de Dios. Todo viene de Dios. Entonces, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías como que si fuera algo inherente de ti? Mire cómo nos habla Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Qué claro nos habla Dios en su palabra. Guardemos silencio de nosotros mismos. Nuestro máximo ejemplo es Cristo. Nunca hizo alarde de nada. Nunca. Nunca. Pero que es nuestro máximo ejemplo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Él, de verdad, ya se fue el tiempo. La próxima semana vamos a ver más detalles acerca de su humildad. Pero hoy quedémonos en esto. Yo no doy testimonio de mí mismo. No hizo alarde nunca ni de sus experiencias, ni de su conocimiento, ni de todo lo que él vivió, ni de lo que conocía. Es que en todo Él es nuestro máximo ejemplo. Es tan maravilloso, hermano. En sus palabras se notaba su humildad. Como repito, de la abundancia del corazón habla la boca. Sus palabras, solo pensemos en su forma de enseñar. Él no vino a impresionar el oído humano con palabras difíciles. No vino a impresionar a los religiosos de la época. Él utilizó historias fáciles de comprender para revelar cosas profundas. El maestro por excelencia habló de la parábola del hijo pródigo, la oveja perdida,
el buen samaritano, la dracma perdida, los obreros de la viña, etc. Historias que hasta un niño podía entender. No vino a codearse con Gamaliel y los grandes fariseos y hablar grandes profundidades, no. Manso y humilde, lo mostró en todas sus palabras, cómo hablaba a la gente con tanta misericordia, con tanto amor, ay hermano, es que no bastarían las palabras para hablar de su humildad, de su mansedumbre, de la perfección de su carácter. Él nos dejó ejemplo. Regresemos a Mateo 11, 29 y 30 y terminamos. Leámoslo juntos y que en estas semanas que estamos meditando esto lo podamos aprender de memoria. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Que no sea solo un mensaje más, que no sea conocimiento más. Si neciamente has procurado enaltecerte, pon el dedo en tu boca. Que Dios nos dé de su gracia. Que si ya vamos a hablar de nosotros mismos, ya vamos a dar testimonio de nosotros, ya vamos a alardear de lo que tenemos o de las experiencias o del conocimiento o de cualquier cosa, guardemos silencio. Que seamos mansos y humildes de corazón, no de apariencia, de corazón. Y eso se va a notar en nuestras palabras. Máximo ejemplo, Cristo. Imagínense que un ser humano viera un ángel. Hasta sectas se han formado por un angelito. Y a él le vinieron a servir ángeles. ¿Y qué hizo? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio, es que a eso somos llamados, a hablar de Cristo, a hablar de su palabra, a mostrar la gracia de Dios en nuestras vidas. Ya no somos nosotros, es Él, el digno de gloria, de honra, es su palabra.